Descubre el patrón armónico que ha cautivado a muchos artistas para generar melodías impactantes y emotivas. Si te apasiona la armonía musical y buscas una explicación fundamentada sobre este patrón de acordes, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás una perspectiva adicional que te permitirá comprender este patrón de acordes y te doy las herramientas para que puedas crear tus propias progresiones armónicas. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Radiohead, David Bowie e incluso Olivia Rodrigo aprovechan un patrón de acordes que hace que la melodía sea impactante y emocional. El truco consiste en utilizar una escala de una tonalidad y acompañarla con acordes que en realidad no pertenecen a la construcción básica de esa tonalidad. En este video me voy a centrar en un acorde en particular que se usa en el éxito mundial de Olivia Rodrigo de 2023 llamado Vampire, pero que Radiohead, muchos artistas e incluso los Beatles usaron en su primer éxito en Estados Unidos. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Me apasiona la armonía y me gusta tener una explicación para los usos de la armonía en la música popular. Estuve mirando algunas fuentes en blogs y otros videos de YouTube para ver cómo abordar la explicación sobre este patrón de acordes y encontré versiones poco sustentadas sobre el patrón 1, tercero mayor, cuarto menor. En esta publicación verás un punto de vista adicional para que comprendas el patrón de acordes y además para que comprendas la ruta para construir tus propios patrones. Empecemos entonces por describir y comprender lo que sucede en el siguiente patrón. Normalmente, cuando tocas una canción, todas tus notas y acordes provienen de una sola tonalidad. Entonces, por ejemplo, en la escala de Do mayor, estas son nuestras notas. Si construimos acordes sobre cada una de las notas de la escala, obtenemos lo siguiente. Observemos que el tercer acorde sobre la nota Mi de esta escala es un grado tercero menor. Es la manera natural como sucede el acorde Mi sobre el tercer grado de la escala mayor. Repasemos entonces que existen además de las escalas mayores, las tonalidades relativas menores. Las tonalidades mayor y menor comparten todas las mismas notas. Por ejemplo, la escala de Do mayor. Miramos ahora Do mayor y La menor. La escala de La menor inicia desde la sexta nota de la escala mayor y entonces de manera natural ambas tienen las mismas notas. La excepción, y este es el punto principal, es que en la tonalidad menor puedes elevar la séptima nota llamada nota de conducción, leading tone, para que conduzca de manera más satisfactoria a la tónica o al tono principal de la tonalidad. Cuando haces esto, también puedes aplicar ese cambio en el quinto acorde de la tonalidad menor, que es el acorde sobre la nota Mi. Por lo tanto, en la tonalidad de La menor, eso cambiaría el acorde de Mi menor a Mi mayor. Técnicamente esto se llama escala menor armónica debido a cómo se utiliza para conducir la armonía. Encontrarás este acorde mayor en prácticamente cualquier variable de la tonalidad menor con bastante frecuencia en la música popular y académica. En una tonalidad mayor natural, que se supone que debemos tener un acorde menor sobre ese tercer grado de la escala, ¿qué pasa si mezclamos los acordes de la tonalidad mayor y su relativo menor? Surgen muchas posibilidades y combinaciones posibles. Por motivo de claridad, aprovechemos solo una de esas, la inclusión del acorde tercero mayor, que lo traemos de esa nota alterada, esa séptima elevada de la tonalidad menor, y al ubicarla sobre la tonalidad mayor nos da esa sonoridad inesperada y nos aporta un nuevo material armónico que aumenta el deseo de avanzar hacia adelante, al siguiente acorde. Así que esta nota alterada es la que nos da ese toque extra de añoranza. El autor Kayano Shinos llama esto tonalidad multipolar relativa. Para explicar las mezclas de los acordes de la tonalidad mayor con los de su tonalidad menor relativa. Este tipo de análisis propone un cifrado que tiene en cuenta a las dos tonalidades, referenciando por separado el polo o centro de cada una de las tonalidades involucradas. De ahí el nombre de multipolar. Hay muchos ejemplos de música pop occidental que usan recursos armónicos que se pueden explicar con la tonalidad multipolar relativa. Por ejemplo, I Want to Hold Your Hand de los Beatles tiene la secuencia 1, quinto, cuarto menor, tercero mayor.
Los dos primeros acordes son el primero y el quinto de la tonalidad de sol mayor. Los dos siguientes acordes son el primero menor y el quinto mayor de mi menor, la tonalidad menor relativa. Ese acorde sobre el tercer grado, si mayor, no pertenece a la tonalidad de sol mayor. Y aunque conozcas algo de teoría musical más avanzada, aceptarás que este no es el funcionamiento de una dominante secundaria, porque el orden de los acordes está completamente diferente a lo que se espera en la lógica de las dominantes secundarias. Este es un ejemplo muy claro de tonalidad multipolar relativa. Los Beatles en esta progresión están utilizando juntos los acordes tomados de las tonalidades mayor y la menor relativa. Retomemos el caso de la progresión 1, tercero mayor, cuarto menor. Ya nos ha quedado claro de dónde sale la primera mitad del patrón 1, tercero. Ahora procedamos a revisar lo que sucede con la progresión cuarto mayor, cuarto menor. Al incluir esa nota accidental del acorde tercero, nos da una sensación de elevación y energía con la nota sol sostenido, pero luego en el acorde cuarto volvemos a bajar hacia esa misma nota, la bemol, que en realidad nos da el efecto contrario, termina siendo un efecto más melancólico, nostálgico e incluso un poco deprimente. Para explicar la sucesión cuarto mayor, cuarto menor, en este caso, la presencia del acorde cuarto se explica con el criterio de mezcla modal o préstamo modal. Esta técnica armónica consiste en combinar las notas de los modos paralelos mayor y menor natural. Veamos los acordes de la escala de do menor. Imagina que estás tocando en la tonalidad de do mayor, pero decides tomar prestadas algunas notas y acordes del modo de do menor. Esto le da un nuevo matiz a tus acordes y melodías, permitiéndote lograr efectos expresivos que no están disponibles en la escala principal. Eso es lo que sucede en la progresión cuarto mayor, cuarto menor de una escala mayor. El acorde cuarto menor es un recurso prestado del modo paralelo menor. Es importante destacar que la técnica de la mezcla modal se utiliza principalmente en piezas de tonalidad mayor, donde se toman prestadas notas de la escala menor paralela. Este es un uso frecuente en la música popular occidental y también en la música japonesa y coreana, el conocido J-pop y K-pop, que tan frecuentemente ha sido difundida en anime y en videojuegos. En la canción Creep de Radiohead está también la secuencia 1, tercero mayor, cuarto menor. Los acordes mayores actúan como pilares estables. El acorde sobre el tercero nos da añoranza con la práctica denominada tonalidad multipolar relativa. Por otro lado, el último acorde va en la dirección opuesta, bajando la sexta nota natural de la escala mayor y dándonos el acorde cuarto menor que aporta nostalgia y tristeza con la práctica conocida como mixtura modal o modos mixtos. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Aprovecha para suscribirte a este canal y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las publicaciones futuras. Así no te pierdes ninguna. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.